Era las 4 de la madrugada de un viernes de diciembre, cuando el teléfono del doctor Alejandro Mendoza comenzó a sonar con esa insistencia que solo tienen las llamadas de emergencia, y él, con los ojos todavía cerrados por el sueño interrumpido, extendió la mano hacia la mesilla de noche de su pequeño apartamento en el barrio de Chamberí, mientras su mente empezaba a prepararse para lo que fuera que le esperaba en el Hospital Universitario La Paz de Madrid. «Doctor Mendoza, le necesitamos urgentemente», dijo la voz de la enfermera jefe con ese tono que él había aprendido a reconocer después de 12 años de carrera. Ese tono que significaba que alguien estaba entre la vida y la muerte y que cada segundo contaba más que el anterior. Ese tono que le erizaba la piel incluso después de tantos años, porque sabía que detrás de cada llamada así había una familia aterrorizada esperando un milagro que solo él podía darles. «Voy para allá en 15 minutos», respondió él mientras ya se levantaba de la cama y buscaba su ropa en la oscuridad de su habitación, sin saber que esa noche su vida estaba a punto de cambiar de una manera que jamás hubiera imaginado ni en sus sueños más imposibles. Lo que Alejandro Mendoza no sabía mientras conducía su viejo Seat León por las calles vacías de Madrid, con la lluvia golpeando el parabrisas y las farolas reflejándose en el asfalto mojado, era que la paciente que le esperaba en urgencias no era una desconocida cualquiera, sino la mujer que había amado con toda su alma durante 7 años y que había desaparecido de su vida hace 6 años, sin una explicación, sin una despedida, sin nada más que un mensaje de texto que decía simplemente «No puedo seguir con esto, perdóname», y que él había leído más de 1000 veces tratando de entender qué había hecho mal. Alejandro y Victoria se habían conocido 13 años antes, en la antigua biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca, donde él estudiaba su 4º año de carrera, y ella acababa de empezar el primero con toda la ilusión del mundo en sus ojos verdes que él nunca olvidaría. Él tenía 22 años entonces. Era un estudiante brillante que había llegado desde un pequeño pueblo de Extremadura gracias a una beca que sus padres, un agricultor de olivos y una maestra de escuela rural, habían celebrado como si hubiera ganado la lotería. Ella tenía 18 años. Era hija del doctor Arturo Vázquez Coronado, uno de los cirujanos más prestigiosos de España, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, autor de libros de texto que se usaban en todas las facultades del país, miembro de la Real Academia de Medicina, asesor del Ministerio de Sanidad y dueño de una clínica privada en el barrio de Salamanca de la capital que facturaba millones de euros cada año atendiendo a la élite política y empresarial del país. Pero Victoria no era como su padre, no tenía esa arrogancia que caracterizaba a tantos hijos de familias adineradas, y desde el primer momento en que cruzaron sus miradas entre las estanterías polvorientas de aquella biblioteca, Alejandro supo que había encontrado a alguien especial, alguien que veía más allá de las apariencias y que se había enamorado de él por quien era y no por lo que tenía o dejaba de tener. Durante 7 años fueron inseparables. Vivieron juntos en un pequeño piso alquilado, cerca de la Puerta del Sol, durante la residencia de ambos. Compartiendo las noches de guardia y los desayunos improvisados en la cafetería del hospital, soñaron con abrir juntos una clínica de maternidad accesible para familias sin recursos en algún barrio obrero de Madrid. Hablaron de casarse en la Catedral de Salamanca, donde ella había sido bautizada, de tener 3 hijos con nombres que empezaran por la misma letra, de envejecer juntos en algún pueblo de la costa mediterránea, donde pudieran ver el mar desde su terraza, mientras tomaban el café por las mañanas y recordaban todo lo que habían construido juntos. Y entonces, sin previo aviso, sin ninguna señal que él pudiera haber detectado, Victoria desapareció. Alejandro había pasado los primeros meses, después de la desaparición de Victoria, buscándola desesperadamente, llamando a sus amigas de la facultad, a sus compañeros de trabajo del hospital donde ella hacía la residencia, a su hermano menor, que siempre le había caído bien. Incluso había ido 3 veces a la mansión familiar de los Vázquez Coronado en La Moraleja, donde el mayordomo le había cerrado la puerta en la cara las 3 veces, después de decirle que la señorita Victoria no deseaba ningún contacto con él
y que si volvía a aparecer por allí, llamarían a la policía y solicitarían una orden de alejamiento. Había contratado a un detective privado con los pocos ahorros que tenía, había buscado en redes sociales, había preguntado en todos los hospitales de Madrid, pero era como si Victoria se hubiera evaporado de la faz de la tierra, como si nunca hubiera existido, como si todos esos años de amor hubieran sido solo un sueño del que había despertado de la peor manera posible. Con el tiempo, el dolor agudo se había transformado en una melancolía crónica, que lo acompañaba a todas partes como un fantasma que se negaba a descansar, una sombra que se sentaba a su lado mientras cenaba solo en su apartamento, comiendo comida preparada que apenas saboreaba, que dormía con él en su cama vacía abrazando la almohada donde ella solía apoyar la cabeza, que lo miraba desde el espejo cada mañana mientras se afeitaba con movimientos mecánicos, y se preguntaba qué había hecho mal para merecer ese abandono que no podía entender ni explicar. Se había refugiado en el trabajo como quien se refugia en una droga, aceptando todos los turnos extra que nadie quería, quedándose noches enteras en el hospital cuando no era necesario, convirtiéndose en el jefe de obstetricia más joven en la historia de La Paz a los 33 años, un logro que todo el mundo celebraba, pero que a él le parecía vacío, porque no tenía a nadie con quien compartirlo. Había intentado tener otras relaciones, cenas con colegas amables que sus amigos le presentaban, citas con mujeres atractivas que conocía en congresos médicos, pero ninguna había llegado más allá de la tercera cita, porque él seguía comparándolas con Victoria. Seguía buscando en sus ojos esa chispa que solo había visto en los ojos verdes de la mujer que le había roto el corazón. Cuando Alejandro llegó al hospital aquella madrugada de diciembre, con la lluvia todavía goteando de su pelo y el frío de la noche madrileña, calándole los huesos a pesar del abrigo que se había puesto a toda prisa, la enfermera jefe le esperaba en la puerta de urgencias con una expresión que él no supo interpretar, una mezcla de preocupación profesional y algo más que parecía compasión personal, como si supiera algo que él no sabía y que iba a cambiar su vida para siempre. «Doctor Mendoza, antes de que entre debo advertirle de algo», comenzó a decir ella, pero en ese momento las puertas automáticas se abrieron y un celador pasó corriendo, empujando una camilla hacia el quirófano. Y Alejandro solo tuvo tiempo de ver una melena negra desparramada sobre la almohada y una mano pálida que colgaba del borde de la camilla, con un anillo que él reconoció inmediatamente, porque él mismo lo había comprado en una joyería del centro de Salamanca hace muchos años. «¿Victoria?», susurró él. Su voz sonó tan extraña en sus propios oídos que por un momento pensó que la había pronunciado otra persona. La enfermera asintió con la cabeza mientras caminaban rápidamente hacia el quirófano, explicándole la situación en frases cortas y precisas. Embarazo de 38 semanas, rotura prematura de membranas, prolapso del cordón umbilical, bradicardia fetal severa, cesárea de emergencia necesaria inmediatamente. Alejandro se detuvo en seco en mitad del pasillo, su mente procesando la información con la claridad clínica que años de experiencia le habían dado, pero su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos como un tambor de guerra. «No puedo operar a Victoria», dijo él, porque sabía que las reglas del hospital prohibían que los médicos trataran a familiares o parejas, pero la enfermera negó con la cabeza y le explicó que el doctor Fernández, el único otro especialista de guardia esa noche, había sufrido un accidente de coche camino al hospital y estaba él mismo en urgencias con una pierna fracturada, y que el siguiente especialista disponible estaba a 40 minutos de distancia, tiempo que ni la madre ni el bebé tenían. «Usted es el único que puede salvarlos, doctor», dijo la enfermera, y Alejandro supo que no tenía opción. Se lavó las manos como había hecho miles de veces, se puso los guantes quirúrgicos con movimientos automáticos que su cuerpo conocía de memoria, y entró en el quirófano donde Victoria yacía inconsciente bajo los efectos de la anestesia. Su rostro pálido pero todavía hermoso, todavía el rostro que él veía cada noche cuando cerraba los ojos. Lo que siguió fue la hora más larga y más difícil de su carrera, una batalla contra el tiempo y las complicaciones que parecían multiplicarse con cada minuto que pasaba,
como si el destino estuviera poniendo a prueba hasta dónde podía llegar su amor. El cordón estaba más enredado de lo que habían pensado. Dando 4 vueltas completas alrededor del cuello del bebé, la placenta se había desprendido parcialmente, causando una hemorragia que requería atención inmediata. La presión arterial de Victoria caía peligrosamente hacia niveles que anunciaban un shock, mientras el monitor cardíaco del bebé mostraba un ritmo que se debilitaba con cada segundo que pasaba, como una vela que se apaga lentamente. Pero Alejandro Mendoza no había llegado a ser el mejor obstetra de Madrid por casualidad, y esa noche, con las manos más firmes de lo que jamás habían estado, realizó la operación más perfecta de su vida, extrayendo al bebé justo a tiempo, reparando las complicaciones una por una, salvando 2 vidas que para él eran más importantes que la suya propia. Cuando Victoria despertó de la anestesia 12 horas después, con la luz dorada del mediodía de invierno, entrando por las ventanas de la habitación privada, donde la habían instalado en el ala de maternidad del hospital, lo primero que vio fue a Alejandro, sentado junto a su cama en una silla de plástico incómoda, que él no había abandonado ni un momento durante toda la noche, con ojeras profundas que marcaban su rostro como surcos en la tierra, y la bata quirúrgica todavía manchada de sangre que nadie había tenido tiempo de cambiarle, sosteniendo en sus brazos a un bebé dormido envuelto en una manta azul del hospital, que respiraba con la tranquilidad de quien no sabe que su vida había estado en peligro hace apenas unas horas. «Alejandro», susurró ella, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas antes de que pudiera decir nada más. Él no dijo nada durante un largo momento, solo la miró con esos ojos oscuros que ella había amado tanto y que ahora mostraban una mezcla de dolor, confusión y algo que parecía esperanza a pesar de todo. «Es un niño», dijo finalmente él, con la voz ronca por las horas sin dormir y por las emociones que luchaba por contener. 3 kilos y 200 gramos, completamente sano. Le salvaste la vida quedándote embarazada de él. Victoria cerró los ojos y las lágrimas siguieron cayendo mientras su cuerpo temblaba con sollozos silenciosos, y cuando finalmente pudo hablar, las palabras salieron en un torrente que había estado conteniendo durante 6 años. «Es tu hijo, Alejandro», dijo ella, y el mundo pareció detenerse durante un segundo que duró una eternidad. La historia que Victoria contó durante la siguiente hora fue tan dolorosa como increíble. Su padre, el prestigioso Dr. Vázquez Coronado, se había opuesto siempre a su relación con Alejandro, considerándolo indigno de su hija por venir de una familia humilde, y había contratado a un equipo de investigadores privados para encontrar algo que pudiera usar en su contra. Cuando no encontraron nada, porque Alejandro era exactamente el hombre honesto y trabajador que parecía ser, sin deudas ocultas, sin vicios secretos, sin ningún trapo sucio que pudiera ser usado en su contra, el doctor había decidido fabricar las pruebas con la misma meticulosidad con la que planificaba sus operaciones más complicadas. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Fotografías manipuladas digitalmente por expertos en edición de imagen que mostraban a Alejandro entrando en un hotel de la Gran Vía con otra mujer que se parecía a una enfermera del hospital, mensajes de texto falsos creados por hackers que había contratado y que parecían demostrar una relación paralela de meses. Incluso había pagado 50.000 euros a una actriz profesional para que se presentara en el apartamento de Victoria, fingiendo ser la amante de Alejandro, y llorando mientras le contaba detalles íntimos que el propio doctor le había proporcionado. «Le creí», sollozó Victoria, tapándose la cara con las manos como si la vergüenza fuera demasiado grande para soportarla. «Le creí porque era mi padre, porque pensé que nunca me mentiría sobre algo tan importante, porque las pruebas parecían tan reales». Había huido a Londres esa misma noche en el primer vuelo que encontró disponible en el aeropuerto de Barajas, con una maleta hecha a toda prisa y el corazón destrozado en 1000 pedazos, incapaz de enfrentar a Alejandro, incapaz de escuchar las excusas que estaba segura de que él inventaría para justificar lo injustificable, y allí había descubierto, 3 semanas después en la consulta de un ginecólogo británico, que no hablaba español,
y que tuvo que usar un traductor para darle la noticia, que estaba embarazada de 7 semanas. Había pensado en abortar durante días, que se convirtieron en semanas de insomnio y lágrimas. Había llegado a pedir cita en una clínica del centro de Londres, donde nadie la conocía. Pero cuando estaba sentada en la sala de espera fría y anónima, mirando el folleto con las opciones disponibles, mientras otras mujeres entraban y salían, con expresiones tan perdidas como la suya, algo en su interior le había dicho que no podía hacerlo, que ese bebé era lo único que le quedaba del amor más grande de su vida, que aunque odiara al padre por lo que creía que había hecho, nunca podría odiar a la criatura que crecía dentro de ella, y que era mitad suya, y mitad del hombre que una vez había amado más que a nada en el mundo. Durante los siguientes meses, mientras el bebé al que llamaron Daniel crecía en la incubadora del hospital, y luego en la habitación donde Victoria se recuperaba lentamente de la operación, Alejandro investigó las acusaciones que ella le había contado, contratando al mismo detective privado que años antes había usado para buscarla. Lo que descubrió fue peor de lo que podía haber imaginado en sus peores pesadillas. El doctor Vázquez Coronado no solo había destruido su relación con Victoria con una crueldad calculada y metódica, sino que había hecho lo mismo con al menos otras 3 parejas de sus hijos y sobrinos a lo largo de los años, siempre eligiendo cuidadosamente a personas que consideraba inferiores al estatus social de su familia por razones de origen económico, educación o profesión, y eliminándolas de sus vidas con la precisión de un cirujano, extirpando un tumor que consideraba maligno para la pureza de su linaje. El detective encontró facturas de la empresa de manipulación digital que había creado las fotos falsas, declaraciones de la actriz que había sido pagada para interpretar a la amante inexistente, registros telefónicos que mostraban que el doctor había orquestado toda la operación desde su despacho en la clínica privada, mientras sus pacientes esperaban en la sala de espera, sin saber que su médico era un monstruo capaz de destruir la felicidad de su propia hija. Cuando Alejandro le mostró las pruebas a Victoria, ella no lloró como él esperaba. En cambio, su rostro se endureció con una determinación que él nunca había visto antes, una furia tranquila que era más aterradora que cualquier grito. «Voy a enfrentarle», dijo ella, y Alejandro supo que nada de lo que pudiera decir la detendría. La confrontación tuvo lugar en la mansión de La Moraleja, 3 semanas después del parto, en el despacho forrado de madera de roble, donde el doctor había destruido tantas vidas con sus manipulaciones, con Victoria sosteniendo a Daniel en sus brazos, mientras le mostraba a su padre, uno por uno, los documentos que probaban su traición, las facturas de la empresa de edición digital, la declaración jurada de la actriz, los correos electrónicos con los hackers, todo presentado con la calma fría de alguien que ha pasado del dolor a la determinación. El doctor Vázquez Coronado, por primera vez en su vida de 72 años, se quedó sin palabras, su arrogancia característica desmoronándose como un castillo de naipes ante la evidencia irrefutable de sus mentiras que ya no podía negar, ante la mirada acusadora de su hija que lo atravesaba como un bisturí, ante el llanto del nieto que nunca conocería porque él mismo había destruido cualquier posibilidad de redención con sus acciones imperdonables. «Tenías razón en una cosa, padre», dijo Victoria, mientras se dirigía hacia la puerta con Daniel en brazos y Alejandro a su lado, deteniéndose en el umbral para mirarlo por última vez con una mezcla de lástima y desprecio que era peor que cualquier insulto. Alejandro no era digno de esta familia, era demasiado bueno para ella, y yo voy a pasar el resto de mi vida siendo digna de él, no de ti. El destino puede ser cruel. Esto Alejandro lo sabía mejor que nadie después de lo que había vivido durante 6 años de oscuridad y soledad. Puede separarte de la persona que amas de la manera más dolorosa imaginable. Puede hacerte creer que todo está perdido para siempre. Puede dejarte en una noche tan profunda que parece que el sol nunca volverá a salir. Pero a veces, cuando menos lo esperas, cuando casi has renunciado a la esperanza que te mantenía vivo, el destino también puede transformar esa noche interminable en el amanecer más luminoso de toda una vida. Puede devolverte exactamente lo que te quitó multiplicado por 1000.
Puede darte esa segunda oportunidad que pensabas que no merecías. Y esa noche de diciembre, corriendo bajo la lluvia hacia un hospital sin saber qué le esperaba, Alejandro Mendoza había recibido del destino el regalo más grande que podía imaginar: su familia, su amor, su vida entera condensada en una mujer que nunca había dejado de amarle, y un hijo que era la prueba viviente de que el amor verdadero no puede ser destruido por las mentiras de nadie. 2 años después, sentado en el jardín de la casa que había comprado con Victoria en un pueblo costero de Alicante, llamado Altea, donde las bugambillas florecían en primavera y el sonido de las olas llegaba por las noches como una canción de cuna natural, mirando a Daniel correr detrás del perro labrador dorado que habían adoptado el año anterior y al que habían llamado Milagro por razones obvias, mientras Victoria preparaba la cena en la cocina con su segundo hijo, una niña llamada Sofía que tenía los mismos ojos verdes de su madre, en brazos y tarareando una canción que él reconocía de sus años de estudiantes. Alejandro sonreía pensando en todo lo que había pasado y en todo lo que estaba por venir. Su vida había cambiado completamente desde aquella noche de diciembre en el hospital, y cada día al despertar junto a Victoria, cada mañana al escuchar las risas de sus hijos jugando en el jardín, cada tarde al caminar por la playa, con su familia mientras el sol se ponía sobre el Mediterráneo, sentía una gratitud tan profunda que a veces le costaba respirar. El doctor Vázquez Coronado había muerto 6 meses antes, solo y amargado en su mansión vacía de La Moraleja, que una vez había estado llena de fiestas y celebraciones, sin que ninguno de sus hijos fuera a visitarlo durante los últimos meses de su enfermedad terminal, víctima de su propia crueldad que había alejado a todos los que podrían haberlo amado, muriéndose rodeado solo de enfermeras contratadas que contaban los minutos para que terminara su turno, mientras él miraba fotografías antiguas de una familia que ya no existía. Victoria había llorado durante horas cuando recibió la noticia de la muerte de su padre, por una llamada del abogado de la familia, no por amor filial ni por el duelo que se siente por un padre querido, sino por el padre que podría haber tenido y nunca tuvo, por la relación que podría haber construido si él hubiera elegido el amor y la aceptación, en lugar del control obsesivo y la manipulación despiadada que habían caracterizado toda su vida y que al final lo habían dejado completamente solo. Pero después se había secado las lágrimas con el dorso de la mano y había mirado a sus hijos jugando en el jardín bajo el sol de la tarde mediterránea, Daniel construyendo un castillo de arena, mientras Sofía intentaba imitar a su hermano mayor con sus manitas torpes, y había entendido con una claridad que la había dejado en paz consigo misma, que la mejor manera de honrar lo que su padre debería haber sido era ser exactamente lo contrario de lo que él fue, una madre presente cada día, amorosa sin condiciones, que siempre pondría la felicidad de sus hijos por encima de cualquier otra cosa en el mundo, incluyendo su propio orgullo y sus propias expectativas. Alejandro había dejado su puesto de jefe de obstetricia en La Paz para trabajar en el Hospital Marina Baixa de Villajoyosa, un hospital comarcal a 20 minutos, en coche de su casa en Altea, con horarios más humanos que le permitían desayunar con sus hijos antes de ir al trabajo y cenar con ellos cada noche sin excepción, porque había aprendido de la manera más dolorosa que los títulos y los logros profesionales no significaban absolutamente nada si no tenías a alguien con quien compartirlos al final del día, si no tenías una familia esperándote en casa, con los brazos abiertos, y el amor incondicional que ningún premio ni reconocimiento podía igualar. Victoria había abierto una pequeña consulta de medicina general en el centro del pueblo, en un local con vistas al puerto pesquero donde los barcos salían cada mañana antes del amanecer, cumpliendo por fin el sueño que habían compartido tantos años antes de ayudar a familias sin recursos que no podían permitirse clínicas privadas, y cada mañana, cuando los niños se iban a la escuela en el autobús amarillo que pasaba por la esquina de su casa, y ellos se quedaban solos tomando el café en la terraza, con vistas al mar que cambiaba de color con cada hora del día. Se miraban con los ojos llenos de esa complicidad que solo tienen las parejas que han sobrevivido a lo imposible, y se preguntaban cómo era posible que la vida les hubiera dado tanto
después de haberles quitado tanto durante tantos años de separación y dolor. El 15 de diciembre de cada año, la fecha en que Daniel había nacido y en que sus vidas habían cambiado para siempre, en aquella sala de operaciones del Hospital La Paz de Madrid, Alejandro y Victoria organizaban una cena especial en su casa, con farolillos en el jardín y música suave sonando desde los altavoces de la terraza, invitando a todos los amigos que habían hecho en el pueblo desde que llegaron, el pescador que les traía pescado fresco cada mañana, la maestra de la escuela de sus hijos, el dueño del bar donde desayunaban los domingos, las enfermeras de la consulta de Victoria, que se habían convertido en parte de la familia. Y cuando alguien les preguntaba cómo se habían conocido, ellos se miraban con esa complicidad que solo tienen las parejas que han sobrevivido al infierno juntas y han salido más fuertes del otro lado. Y Alejandro decía simplemente con una sonrisa que iluminaba su rostro: es una larga historia que empezó en una biblioteca de Salamanca, continuó en un quirófano de Madrid y termina aquí, en este jardín, con esta familia, con estos amigos, con esta vida que no cambiaría por nada del mundo, aunque me ofrecieran todos los tesoros del universo. Porque al final, el amor verdadero no puede ser destruido por las mentiras de nadie, ni siquiera por las mentiras del Padre más poderoso del mundo. Y eso, pensaba Alejandro mientras miraba el atardecer pintando el cielo de colores imposibles sobre el mar Mediterráneo, con Daniel jugando con el perro en la arena, y Victoria sentada a su lado con Sofía dormida en su regazo, era la única verdad que importaba en este mundo de mentiras y manipulaciones, que el amor verdadero, cuando es genuino, cuando es puro, cuando viene del lugar más profundo del corazón, no puede ser destruido por las mentiras de nadie, ni siquiera por las mentiras del Padre más poderoso y despiadado del mundo. A veces el destino nos quita todo para después devolvernos más de lo que jamás soñamos. Si esta historia te ha llegado al corazón, compártela con alguien que necesite creer en las segundas oportunidades, en el amor verdadero, y en que nunca es demasiado tarde para recuperar lo que creíamos perdido para siempre.